el humano está constantemente buscando un sentido a la vida, al porqué, a las cosas en general. El ver que las personas morían en combate, en guerra, y pues bueno, se presenta esta idea, ¿no? De que los políticos duermen mientras los batallones están dando su vida por la nación. Es quien te da un sentido de vivir, también puede ser un sentido de morir. Son bajadas, ¿no? Que son de esos momentos en los que uno está... Se le lleva la chingada, ¿no? Y después se recupera y bueno. Exactamente. Ya leí el mito de Sísifo, ya sé cómo está el pedo, a echarle ganas. Justo. Casos de muerte, de suicidio, por no poder contra ti, no poder contra tu mente. Suicidio, libertad, religión, problemas de la vida, existencialismo. Son algunos de los temas de los cuales hablaremos el día de hoy. Bienvenidos a nuestro podcast Lectura Auditiva, donde hablamos de diversos temas con apoyo de un libro. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, Edwin Gómez. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí el día de hoy en este gran podcast. Soy muy fanático de este podcast en lo personal. Gracias. Me gusta bastante, lo suelo escuchar muy seguido. Muy seguido. Okay. Digo, importante resaltar antes de comenzar a adentrarnos en las dinámicas de la charla de nuestro tercer invitado el día de hoy. Es Edwin Gómez, es mi hermano. Es mi hermano, entonces pues ya existe pues ya un buen rato de relación, ¿no? Creo yo, entonces pues bueno, es un honor antes que nada tener un hermano como tú y que estés el día de hoy en un programa que, vaya, creo yo suma bastante a nuestro conocimiento, a nuestro diálogo y a la sociedad en general, creo yo. Pero bueno, Edwin, platícanos un poquito sobre ti antes de adentrarnos. Oye, perfecto. Digo, muchas gracias primero por la gran presentación. También un honor, un gusto ser partícipe de este gran proyecto y obviamente estar aquí. Qué curioso se siente estar del otro lado de la cámara, ¿no? Pero sí, justamente soy Edwin Gómez. Actualmente curso el primer semestre de la carrera de Derecho de Abogado. Aquí justamente en Cutonalá, una gran universidad, la verdad, muy buenas instalaciones. Y yo creo que son los primeros años de una escuela que veo que están limpios y que tienen agua. Pero no, la verdad, muy buena universidad, grandes maestros. Digo, hasta el momento los que he conocido, muy buenos educadores. Y pues me dedico justamente los fines de semana a trabajar, tiempos libres, leer, tocar instrumentos, salir con amigos y sobre todo yo creo que cultivarme, ¿no? Intelectual y físicamente. Me gusta ir al gimnasio, jugar fútbol y realizar deportes en mis tiempos libres. Yo creo que eso es actualmente a lo que me dedico en mis días libres, ¿no? En mis ratos libres, no sé. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ¿y cuál es el tercer invitado del día de hoy? ¿De qué libro nos vas a hablar? Un gran libro, la verdad, un increíble libro que justamente me apoyó a mí en un momento muy circunstancial, ¿no? De la vida. Yo creo que todo adolescente hemos pasado, que es como esta depresión, esta pregunta constante, ¿no? De qué somos, para qué estamos, por qué estamos, ¿no? El libro justamente parte de esta misma premisa, que es El mito de Sísifo de Albert Camus. Un gran libro y un gran escritor justamente. Y este libro, pues también además de ser uno de los más importantes del siglo XX de la literatura y de este mismo escritor de Camus, es un libro que impactó mucho en mi vida y más porque fue un regalo muy especial en su momento que lo leí y además fue un libro muy increíble que marcó mucho en mí justamente por el valor sentimental y por lo que contiene el libro justamente. Bueno, sí. Y tengo entendido que Albert Camus es el padre de la filosofía de lo absurdo. Justamente este libro bueno, comparte también hermandad con Dostoyevsky, que es justamente un hermano existencial. Solo que Dostoyevsky parte un poquito más al existencialismo religioso. Okay. Y Camus no, es existencialismo ateo totalmente este libro. Y este libro justamente es el libro del absurdo. Camus es el padre del absurdismo justamente y este libro concreta perfectamente qué es el absurdo y cómo se presenta en la vida, cómo se aborda el absurdo. Okay. Justamente este es el libro del absurdo justamente de Camus. Ok, perfecto. Y muy buen libro, sí. Bueno, entonces, platícanos un poquito sobre qué nos habla este libro. Justamente, ok. Bueno, antes me gustaría un poquito, creo que está de más, pero me gustaría hacerlo, mencionar quién fue Camus y qué tan relevante fue para la literatura, ¿no? Nacido en 1913 en Argelia, Francia, hasta 1960 falleció. Camus fue un gran escritor, pensador, novelista. Además
fungió, perdón, como escritor para la rebelión francesa justamente en el periódico durante la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces Camus, al momento de estar como escritor para justamente el periódico, fue cuando entendió esta premisa del humano, por qué vive y para qué vive, ¿no? Porque estar en este contexto sociopolítico, de la Segunda Guerra Mundial fue cuando surgió esta pregunta. Influyó mucho en su escritura, en sus ideas. Ajá, claro. Y justamente en este libro se plasman muchas cosas que él se pregunta y se cuestiona, ¿no? Del por qué, para qué, por qué se vive, por qué se muere. Y justamente Camus en esta etapa de la resistencia francesa fue cuando tuvo... este libro fue cuando dio inspiración a este libro, y parte de ahí esta premisa justamente del libro. También ganador del Premio Nobel a la Literatura en 1957, justamente por este mismo aporte del libro, que fue un gran aporte por su importancia, a iluminar con lucida respuesta a este existencialismo de la vida. Y bueno, tiene grandes libros también, como El extranjero es otro. También La peste y justamente El mito de Sísifo. Son 3 libros, yo creo, que más han impactado en la carrera de Camus. Que es la obra más popular, ¿no? Tengo entendido, de Camus. Sí, justamente. Ajá, exactamente. Es la más popular. Esas 3 yo creo que son las más populares de Camus, pero la más popular sí es El mito de Sísifo, justamente. Ok, perfecto. Y bueno, yo creo que ya después de dar esa introducción a Camus y qué fue y por qué fue importante este libro en esa época, su introducción histórica, ahora sí partimos con la idea de qué presenta este libro. Pues el libro arranca con la idea del absurdo y la vida, ¿no? El absurdismo. ¿Qué es el absurdismo? Camus se refiere al absurdo como esta premisa del humano al quererle buscar un sentido, una cohesión, un orden al mundo y a la existencia misma, haciéndose esta pregunta de, pues, ¿por qué estamos aquí, no? Entonces surge esta pregunta, pero choca, porque al mismo tiempo no obtiene una respuesta concreta, ¿no? La vida, pues no naces con un sentido propio inherente de vivir, no naces ya sabiendo por qué estamos ni para qué estamos. Entonces ahí surge el absurdo, cuando choca esta idea del humano queriendo conocer esa pregunta, la respuesta, de esa pregunta, y el mismo universo, el mismo mundo, sin respuesta alguna, no tiene respuesta. Entonces de ahí surge el absurdo. De ahí parte la premisa de qué es el absurdo, y de ahí arranca el libro. Entonces, conforme vas leyendo, vas adentrándote un poco a la novela, y te das cuenta que el absurdo surge en muchas circunstancias de tu vida muy importantes, que yo creo que la que más me gusta a mí resaltar es en el momento de la pérdida. Okay. Porque Camus aborda la pérdida justamente como este enfrentamiento contra el absurdo. Porque, como ya lo mencioné, el humano está constantemente buscando un sentido a la vida, al porqué, a las cosas en general. Claro, constantemente. Justamente está siempre ante una respuesta, ¿no? Entonces, cuando tienes una pérdida, ya sea de alguna relación, de un trabajo, un familiar, de cualquier objeto material, surge la pérdida, y en este momento usualmente se presenta más cuando es en algún familiar o alguien importante. Alguien ha llegado a nosotros. Justamente, alguien. Exactamente. Está ese vínculo. Justo ese vínculo interpersonal muy fuerte. Muy Entonces ahí surge ese absurdo, porque justamente ahí es cuando el humano trata de reivindicar su sentido. Porque muchas veces tu razón de ser es por quien vives, ¿no? Entonces, al perder a alguien tan cercano y tan personal a ti, surge ese absurdo y esa lucha constante de reivindicar un sentido. Y es natural, porque a Camus lo menciona, el humano constantemente está en búsqueda de un sentido, porque no puede vivir, no puede estar subsistiendo con una vida que no tiene sentido. Porque es natural que sintamos miedo ante lo desconocido. Justamente es lo que menciona, que el humano ante lo desconocido se siente extranjero. Y es justamente ahí donde Camus dice que no podemos simplemente sentarnos sin entender el porqué de las cosas. Y es importante porque, pues, el absurdo cuando surge en ese momento, enfrentas mucho tipo de pensamientos, ¿no?
Y digo más en esta idea del absurdo como pérdida. Ujú. Porque también se puede enfrentar en muchos tipos de circunstancias de tu vida. Pero en la pérdida yo siento que es un momento más circunstancial o importante porque justamente es cuando tratas de reivindicar un sentido y es ahí cuando entran 3 respuestas ante lo absurdo que Camus aborda en el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí parte en la siguiente premisa del libro. La primera es el absurdo. La siguiente son las 3 respuestas que enfrenta el humano ante el absurdo. Que la primera sería el suicidio físico. La segunda se presenta como el suicidio filosófico. Y la tercera como la aceptación del absurdo. Digo, partiendo por partes. Varias premisas. demasiado fuerte. Interesantes, Justamente, y más definitivamente. para la época en la que se publicó el Sí, libro. claro. Y en el momento en el que se publicó, justamente porque pues, la Segunda Guerra Mundial, Claro. el ver que las personas morían en combate, en guerra. Y pues bueno, se presenta esta idea, ¿no? De que los políticos duermen mientras los batallones están dando su vida por la nación. Justamente Camus dice, ¿qué sentido tiene arriesgar tu vida por alguien que a lo mejor ni siquiera te considera parte importante de su ejército? Entonces, bueno, entendiendo esa Son las idea. 3 premisas. Sí, justo esas 3 premisas, volviendo a lo de las premisas. La primera es el suicidio físico. Y justamente esto es demasiado fuerte porque, claro, hablar del suicidio en un libro es muy contundente para la época, ¿no? Porque Sí, es complejo. pues Son temas exactamente, que se son tienen temas que muy tratar de manera delicadas, delicada, exactamente. detallada y de manera profesional, creo yo Justo, también, ¿no? justo. Son temas Porque, claro, digo, importantes. sin ser directamente como algo relacionado a la psique, a A la la psicología, ¿no? exactamente. Ajá. Es un tema complicado abordarlo sin que puedas como desfasarte y decir cosas delicadas, ¿no? Sí, claro. Que incites al suicidio, que incites, Ujú. y pues es muy delicado, más para la época en la que se publicó justamente. Pero, bueno, el suicidio físico, Camus decía que no hay peor, no hay más como problema filosófico que el suicidio físico. Porque decía que es algo muy normalizado. Pero él consideraba que es la respuesta, es la respuesta menos favorable de estas 3. Porque justamente él se refería a que esta respuesta era como huir ante el absurdo, es rendirte ante el absurdo. Entonces, cuando Camus decía que te suicidabas, justamente era entregar tu cuerpo ante la idea de decir, pues es que me rindo, ¿no? Y justamente entra aquí la premisa que conté hace unos instantes, que es la pérdida, ¿no? Muchas veces cuando pierdes a algún familiar, alguien muy cercano a tu vida, presentas este duelo y justamente una de las respuestas que se puede dar, por ejemplificar en alguna relación, se suele dar mucho del suicidio, ¿no? De decir, pero es que ya no tengo sentido de vivir si no está esa persona. Entonces Camus decía que no había problema filosófico más grande que el suicidio, justamente. Entonces decía que era muy importante abordarlo y abordarlo con seriedad muy grande porque pues el suicidio se ha presentado desde muchísimos años antes y por muchísimos problemas. Y decía justamente que es demasiado peligroso si no se atiene ante el absurdo, ¿no? Porque justamente como él menciona que cuando pierdes el sentido, muchas veces recurres a eso como la salida más corta o fácil, que es justamente la primera salida, porque él decía que es la primera salida que a ti se te presenta en la mente ante el absurdo. Sí, claro. Porque exactamente cuando pierdes a alguien no buscas más que ya no sentir ese dolor, ¿no? Y justamente digo, por ejemplificar en una pérdida de persona, porque a mí me gusta mucho entenderlo así, el absurdo ante la pérdida, porque siento yo que es una manera fácil de entender el absurdo y es una manera muy fuerte de entenderlo también, porque justamente decía que cuando pierdes a esa persona se presenta el absurdo y es curioso porque pues tu respuesta ante esa pérdida pues es suicidarte por la falta de sentido. Uh-huh. Y él mismo decía que qué curioso que muchas veces quien te da un sentido de vivir también puede ser un sentido de morir, de la muerte. Claro, sí, así es. Entonces, sí, justamente esa es la primera respuesta ante el absurdo. De hecho, digo, ahorita que comentas eso, estoy investigando y hubo una cita que leí que se me hizo muy interesante sobre ese tema del suicidio físico. Okay. Que nos habla, que nos expresa que el suicidio físico es un acto donde el hombre es superado por la comprensión de la vida.
Justamente. Y sí, exactamente Sí, como lo es expresas tal tú, es cual. eso, es Exacto. el rendirte, el no Ujú. poder superar ese tipo Justamente. de acontecimientos, de sucesos Claro. y caer, ¿no? Sí. Pero posterior sigue el suicidio filosófico, ¿no? Que también me resulta muy Justamente. interesante. Sí, ¿De sí, qué nos habla? justamente el suicidio filosófico también es muy interesante, digo. Y bueno, también me gustaría continuar con el suicidio físico como idea porque me faltó mencionar que este precepto justamente se presentó mucho en la pandemia. Okay. Este problema del absurdismo, encerrarnos en nosotros mismos, luchar no más que contra nuestra mente y salud psicológica más que nada, cuando... La batalla más difícil que puede vivir un ser humano. Justamente es luchar contra tu mente. Justamente, porque no eres más que tú contra ti mismo, entonces es muy grande justo. Y cuando estaba leyendo este libro justamente pasaba por la etapa de la pandemia, bueno, mucho después, pero pasaba y recordaba esa etapa de la pandemia. Como 3 años después, ¿no? Como justamente, en 2023 sí. Yo vi que comenzaste a leer. Exactamente. Y yo lo asocié un poco porque en la pandemia hubo muchas pérdidas de muchos familiares y personas sobrellevaron el absurdo en esa idea. Okay. Porque justamente es lo que vengo mencionando desde antes, que el absurdo se presenta cuando pierdes tú el sentido a la vida muchas veces. Y muchas veces se presentó también ante la pandemia. Porque es algo muy interesante verlo de esa manera. Porque sí, muchos perdieron, reitero, familia, amigos, personas cercanas, trabajos, perdieron a lo mejor casas por falta de ese pago sustento de renta, económico. ¿no? Justamente, O sea, claro. exactamente. Entonces, ahí se presenta el absurdo y es importante aclarar cómo lo tratamos de sobrellevar, cómo lo trataste de sobrellevar. Y es lo que también parte mucha de esta idea de la gente que trató de sobrellevar el absurdo ante esa idea de la pandemia en 3 tipos justamente de respuesta, ¿no? Que si te detienes a pensar, fue justo lo que se presentó, ¿no? Los casos de muerte, de suicidio, por no poder contra ti, no poder contra tu mente. También, parte de la segunda y la tercera respuesta. Pero entendiendo un poco eso, me gustaría ahora sí arrancar con la segunda respuesta, que es el suicidio filosófico, justamente. Lo que Camus decía, vivir de falsas esperanzas. Y el suicidio filosófico no es más que aceptar alguna teología, una doctrina, suscribirte a ella y... Doctrina religiosa, ¿no? Justamente, doctrina religiosa de cualquier tipo de religión, Dios, Siddhartha, Buda, de cualquier tipo de religión. Camus decía que no había peor suicidio físico en vida que matar tu mente. Porque al entender justamente esa idea que te suscribes a esta doctrina, no puedes cuestionarte nada. Es, pues, atenerte a reglas que no están directamente escritas, ¿no? Pero es atenerte a una serie de reglas que son para una recompensa metafísica una vez que mueras, ¿no? Es aceptar estas reglas y ser o actuar bien para una vez que mueras irte al cielo o al infierno. No es más que eso. Claro. Entonces, Camus decía que no puedes atenerte a eso porque justamente ante el absurdo es como vivir de falsas esperanzas. Es como vivir... Digo, claro, está bien que las personas crean, pero no está bien atenerte a... Tener una doctrina tan fija, exacto, ¿no? Exactamente. O sesgos tan fuertes. Justamente son no te permitan sesgos ver más allá exactamente. del suicidio filosófico. Justamente porque es algo muy, muy curioso porque justamente se presentaba mucho en esa época en la Segunda Guerra Mundial, 1945, cuando se acabó, 1939 empezó. En esos años las doctrinas fueron muy fuertes, la creencia de Dios, el creer que Dios es la salvación a todo. Y bueno, claro, Camus, siendo ateo, obviamente atacaba mucho a la religión y no de forma tan fuerte, simplemente decía que atenerte a ella solo es atenerte a falsas esperanzas porque es entender que pues Dios nunca va a venir a rescatarte. Dios no va a poder sacarte de esta idea de entender que la vida no tiene sentido y Dios no te va a dar uno. Eres tú el que lo forja, quien lo crea, ¿no? Y él decía que son estas ideas de crear sentidos sólidos, ¿no? De decir, pues es que si actúo bien toda mi vida, algún día Dios me va a regresar con cosas buenas. O es que, por ejemplificar, si regalo comida a un pobre, Dios me va a regresar el triple o el doble. Y digo, no está mal creer así, porque las acciones buenas siempre van a acabar en resultados buenos. Exactamente. Pero decía Camus que... positivas. Justamente. Pero decía Camus que no te puedes atener a actuar bien
conforme a lo que Dios cree que puede premiarte, ¿no? Con esta idea. Y claro, de aquí parten muchas otras filosofías, ¿no? Nietzsche parte también de aquí. Ya hablamos de él, de hecho, en episodios anteriores sí, con Emma, en El Loco. Sí, justamente. De esta idea aparte, muchas cosas filosóficas del ateísmo. Y bueno, Camus lo aborda así y decía que justamente que si te riges por este tipo de reglas o por este tipo de creencias, puede surgir algo muy fuerte justamente, que es la suspensión religiosa de la ética. ¿Y a qué se refería con esto? Es que actúes conforme la religión te lo sugiere, dejando tus normas éticas a un lado. O sea que es justamente lo que se presenta en esta idea: si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Si Dios existe, todo está permitido. Exactamente, todo está permitido. Lo decía. Muy profunda esa frase. Justamente, y es lo que refiere como la suspensión religiosa de la ética. Porque decía, pues entonces si Dios me dice que actúe de cierta forma, puedo suspender mis valores éticos para hacer algo malo, ¿no? O para hacer algo que no está mal ante la religión, pero sí ante la sociedad. Entonces lo que te decía, que te cierras en un sesgo increíblemente enorme. El creer totalmente en la religión no está mal, solo no creer profundamente en ella, porque pues él decía justamente que no es la respuesta y solo es vivir de falsas esperanzas. Claro. Y bueno, una vez entendiendo la segunda respuesta, que es, la primera sería como rendirte, la segunda sería vivir de falsas esperanzas, surge la tercera, que es la aceptación del absurdo, y ahí es donde se presenta el mito de Sísifo, que es esta idea donde justamente Camus decía que no hay mejor respuesta ante el mito de Sísifo, ante el absurdo, que es aceptarlo, a vivir con él, ¿no? Enseñarte a vivir con él. Entonces, a comprender que va a estar presente constantemente en nosotros el existencialismo, esa duda, esa intriga. Exactamente. Tenemos que aprender a vivir con ella y saber dominarla, creo yo, ¿no? O saber sobrellevarla, porque nunca nos vamos a librar de ella definitivamente. Justamente es una pregunta que ha surgido y surgirá, yo creo que año con año, tras miles de millones de años, que hasta la fecha, desde que los humanos comenzaron a tener este pensamiento crítico, exactamente, ¿no? La conciencia, pues no podía resolver concretamente, ¿no? Pero sí podemos entender que no hay una respuesta inherente, no nacemos sabiendo para qué venimos. Claro. Eso sí lo podemos comprender, más no podemos comprender por qué estamos aquí. Y bueno, claro, Camus se refería como al mito de Sísifo y aceptación del absurdo como el hombre absurdista, ¿no? Así como Nietzsche tenía su superhombre, Camus tenía el hombre absurdo, que es justamente la aceptación del absurdo, aprender a vivir con él. Y es aquí justamente cuando Camus referencia el mito de Sísifo. Y es algo muy importante porque justamente pues este relato que Homero lo popularizó, no fue el escritor del mito de Sísifo, pero lo popularizó. Camus se refería claramente, antes de partir en esta respuesta, quién fue y qué fue Sísifo, ¿no? Que este mito, quién fue Sísifo. Que de hecho es muy popular y creo que mucha gente hemos visto referencias sobre el mito de Sísifo, pero no lo sabemos como tal. Exactamente. Yo creo que un tiempo en muchísimas comerciales he visto justamente, ¿no? un tiempo sobre el mito de Sísifo y no sabía hasta que me adentré a Albert Camus. Claro. También pero tiempo perdón que te interrumpa. Sí, no, platícanos sobre el mito de Sísifo. El mito de Sísifo, claro, sí. Sísifo fue un hombre demasiado inteligente, muy soberbio. De hecho, estaba sesgado por su inteligencia, ¿no? Era soberbia intelectual la que él tenía. Entonces, los dioses, al notarlo, él retaba a los dioses, ¿no? A los dioses griegos. Obviamente, él jugaba con ellos, con su inteligencia. Entonces, los dioses, al ver esto, le dieron un castigo eterno, que fue justamente... Fue Zeus, ¿no? El que lo castigó. Justamente, fue Zeus el que lo castigó. Y su castigo era... cargar una roca desde el inicio hasta el final de una colina demasiado alta. Y bueno, era cargar una roca desde reitero, del inicio abajo, hasta arriba, pero justo cuando él creía que iba a llegar a la cima, la roca se cayó. Una y otra vez. Y justamente, una vez entendiendo esta historia, este mito griego,
dices, pero suena absurdo, ¿no? Que te hayan castigado de esa manera, ¿no? Y Por la justamente, eternidad. exactamente, por la eternidad. Y justamente era lo que decían los dioses, ¿no? Que no hay peor castigo que actos sin sentido, que actos sin tener alguna recompensa en su elaboración. Entonces los dioses creían que era un castigo demasiado justo para alguien tan soberbio, que era cargar la roca por el peso de su inteligencia, ¿no? De verla de forma metafórica. Entonces, entendiendo esto, pues obviamente, reitero, decías que suena absurdo este castigo, ¿no? Suena pues demasiado ilógico hacer que te carguen, que cargues una roca eternamente, ¿no? Pero Camus decía que no estamos tan alejados de Sísifo. Y pues te tienes a pensar y dices, ¿por qué no? O sea, pues si no cargamos una roca. Pero Camus decía que tal vez no materialmente cargamos una roca, pero sí que estamos constantemente en un ciclo de vida que justamente se puede interpretar como el mito de Sísifo, levantarnos a cierta hora, seguir una rutina diaria haciendo cosas que no nos gustan. Si te tienes a pensarlo y lo vemos en una tercera persona, lo vemos desde una visión más amplia, y dices, pues es que son como hormigas, ¿no? Hormiguitas moviéndose de un lado a otro, de un lado a otro y haciendo lo mismo continuamente, sin fin. Y no les va a traer felicidad en este proceso, ¿no? No les va a traer, pues, para nada realización de vida. Entonces, Camus decía que el hombre actual es justamente la presentación de Sísifo. Es entender que Sísifo vive de cierta manera como nosotros lo hacemos, ¿no? Con día a día, que es cargando esta roca metafórica que pues es Uno constante. decide, ¿no? En qué momento exactamente, tomar ¿no? cartas en el asunto y cambiar un poquito esas Justo, rutas, ¿no? exactamente, y de aquí Esas parte formas de ser. esa respuesta. Pero dice, una vez entendiendo que nosotros somos prácticamente como Sísifo, tenemos en nuestras manos aceptar el absurdo. Claro. Tenemos justamente en nuestra mente aceptar del absurdo y decía Camus que vivimos en una condena, ¿no? A nosotros mismos y constantemente también vivimos ante no aferrarnos al suicidio, que vivimos constantemente a no suicidarnos y entender que el absurdo vive con nosotros, como lo mencionaste hace unos momentos. El absurdo está y subsiste con nosotros. O sea, no podemos negarlo, no podemos cerrarnos a que no existe y tampoco podemos cerrarnos a vivir pues de una mentira, ¿no? Que son las respuestas. O sea, entender que vive con nosotros y entender al mismo tiempo que nosotros estamos viviendo con el absurdo, ¿no? Y claro, entendiendo esto es lo que nos da la respuesta ante todo, porque una vez entendiendo el absurdo, puedes entender cómo vivir, aprender a cómo vivir con él. Cómo Exactamente. cambiar ciertos aspectos de tu vida. Justamente. O que son bajadas, ¿no? Que son de esos Claro. momentos en los que uno está... Se le lleva la chingada, ¿no? Y después se recupera y bueno. Exactamente. Ya leí el mito de Sísifo, ya sé cómo está el pedo, a echarle ganas. Justo. No hay de otra, claro. ¿No? Ajá, no hay de otra, ¿no? Y es justamente como esta idea de este cliché, ¿no? Que se dice, ¿no? De disfruta el proceso, no tanto la meta, ¿no? Disfruta el camino. Sí, claro. Es así como Camus decía, o podría entenderse un poco, que es como entender que no debemos basarnos tanto que lo que hacemos, lo hacemos con un fin. No debemos hacer lo que hacemos por un fin concreto. Debemos hacer un proceso y entender que los procesos son parte del fin. Y que aunque no logremos ese fin, disfrutar el proceso de lo que hacemos. Justamente decía Camus que una vez entendiendo eso, aprendemos que quién más que nosotros mismos tenemos el valor o tenemos la oportunidad de decidir qué hacer por nosotros mismos. Por eso es importante entender que muchas veces te tratan de decir cómo vivir y cómo existir. Y pues justamente se entiende, ¿no? Porque cómo te van a decir a alguien más cómo vivir si esa misma persona no va a morir por ti. Sí, claro. Entonces, justamente es entender que nosotros mismos tenemos el valor de nuestra vida en nuestras manos. Es lo más propio que tenemos, nuestra vida. Y es lo único que tenemos porque, digo, hasta el momento no se ha dicho directamente, no se ha comprobado que reencarnamos, ¿no? Entonces, pues, solo tenemos una vida y tenemos una oportunidad. Entonces, Camus decía que aprendamos a entender esa idea y acuñarla y saber que nosotros somos los que podemos cambiar justamente este destino, ¿no? Esta vida. Y justamente de aquí Camus decía una frase demasiado increíble que
que decía que no hay mayor acto de rebeldía, perdón, que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Y es justamente esta idea, ajá, exactamente, que no hay justamente el hombre, es este hombre rebelde. Y yo curioso, ¿no? Porque él, pues actuaba, ¿no? Como rebelde, un rebelde, ¿no? Francés. Entonces, por eso dice que no hay mayor acto de rebeldía que aquel que ante su supuesto castigo vivir feliz. O sea, entendiendo que no más que nosotros mismos podemos entender que lo que hacemos lo hacemos por algo, pero pues tenemos que vivir feliz haciéndolo. No podemos vivir toda nuestra vida lamentándonos si no encontramos un sentido propio, porque no está mal que tampoco tengamos un sentido, era lo que él refería. Se tiene que buscar, ¿no? Exactamente, no tienes necesariamente que encontrarlo en sentido, porque no lo hay. O sea, directamente no lo hay. Y no tenemos, eso está bien. Es una búsqueda constante, infinita, ¿no? Que nunca llega. Y es lo que él decía como sentido de vida líquido, a lo que Camus se refería. Porque si nosotros nos aceptamos a un sentido de vida sólido, que es como entenderlo como una roca, que es pues vivir justamente de falsas esperanzas, ¿no? Porque si dices, pues es que toda mi vida yo estoy esperando la muerte para poder llegar al cielo, si toda mi vida estoy esperando para lograr ser feliz, justamente es vivir bajo una mentira, ¿no? Porque vas a tenerte a toda tu vida hasta llegar a un punto en el que tú digas, pues que ya soy feliz. Pero es que no, él lo que decía es encontrarle sentidos líquidos, que es justamente conforme vas avanzando en tu vida entender que poco a poco vas a ir encontrando sentidos, tal vez pequeños o tal vez muy grandes, pero sentidos líquidos que al fin y al cabo te van a dar un sentido de vida en un poco tiempo. Es justamente lo que decía. Y pues aceptar que la vida está en que el destino está en nuestras manos, que nosotros escribimos el destino, que no hay mayor justamente acto de rebeldía que nosotros sentar cabeza y decir, pues es que la vida no le pertenece a nadie más, mi vida no le pertenece a nadie más que a mí mismo. Sí. Digo, definitivamente es un libro muy profundo, que los temas que acabamos de abordar son mínimos a los que creo yo que aborda esta gran obra de Albert Camus. Pero bueno, Edwin, antes de concluir pues a detalle este podcast, me gustaría que me recomendaras 3 libros de tu agrado, de la índole que tú desees. 3 libros que hayas leído antes, que te gusten, o autores. Yo creo que 3 libros de Camus, El extranjero. ¿Ya lo leíste también? Justamente. No sabía que lo habías leído. Es un gran libro, El extranjero. Justamente aborda un poco lo mismo, más del absurdo, pero desde una perspectiva un poquito más artística, que es parte mucho más de la premisa. Está muy bueno también. Parte un poco, bueno, es un poco de lo mismo, pero aquí aborda un poco el hombre absurdo. Y parte de esta premisa que también está muy interesante, muy interesante, está muy padre. ¿Cuál otro? Y yo creo que también me gustaría mucho La genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Ese también está muy bueno. y claro, es un escritor muy polémico porque es demasiado radical. Y aquí Emma nos expuso la polémica de justamente, Nietzsche. ¿no? Porque se cree que está no, pero es un gran libro. También habla mucho del comportamiento humano, de la sociología, ¿Por qué se comporta de tales maneras? Justamente. Y claro, de hecho ese libro saca una muy bonita, una muy bonita referencia, que decía que donde tienes tu corazón, tienes tu tesoro, ¿no? Y justamente porque es Nietzsche escribiendo de amor, ¿no? Y dices, qué loco. Es raro. Exactamente, raro. Es raro escuchar a Nietzsche siendo positivo en la vida. Entonces, parte un poco con esta premisa del comportamiento humano y bueno, esta cita es una de las pocas que viene en el libro que yo tengo notas y que me gustan mucho. Y este libro también es muy importante. Yo creo que tercer libro me gustaría recomendar también. Yo creo que por irnos un poco más del existencialismo, yo creo que 1984 de Sabía que ibas a decir Orwell, ese. Sí. Lo tenía aquí, dije, lo vas a decir. Por cierto, ahorita yo estoy leyendo ese, entonces estamos haciendo ahí, pues platicando, ¿no? Sobre los temas. Sí. Sinergia sobre los temas que toca. Exactamente. El libro de Orson Welles. 84. Un gran libro también. Un poco existencial, digo, no tanto, pero... Por ahí va. Pero por ahí va, justamente. Bueno, pues Edwin, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. De concluir, quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Me siento muy feliz de tenerte aquí. Mi invitado más especial, definitivamente. Te quiero mucho. Y muy orgulloso de
de la manera en la que te expresas. Gracias. Y pues cómo nos hablas de novelas tan importantes para la literatura, gracias. definitivamente. Digo, igual fue una perspectiva un poquito superficial, ¿no? Porque no quería spoilear totalmente el libro, porque es un libro muy complejo. Y claro, pero es justamente gracias a esta idea de darle un adentramiento al libro para que lo lean. Está muy padre. Está muy padre. Y ya por último comentar, este libro se encuentra en la biblioteca de Cutonalá, por si gustan ir a echarle un vistazo. Un libro muy interesante. Y por último también resaltar lo del tema del suicidio. Si llegan a sentir ese tipo de sensaciones, vayan al psicólogo. Créanme que todavía he escuchado sesgos, ¿no? Sobre que el psicólogo es para locos. Sí, no, todo. Yo siento que la gente que dice eso es la que está loca. Así que definitivamente justo, si sienten ese tipo de sensaciones, tienen ese existencialismo muy presente en su vida, acudan a un psicólogo, es muy importante. Exactamente. Y bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Creo yo. Sí, no, y sería todo. Es importante la salud mental más.